Bueno, tenemos un par de temas. Tema número uno, diccionarios. A partir de la clase de hoy, ya saben lo que es un diccionario, ya está. El jueves tenemos la práctica de diccionarios, pero ya a partir de hoy, si alguno quiere, puede empezar la implementación del TDA diccionario. Que no sé, que en realidad hacemos un hash, siempre hacemos una tabla de hash, no un diccionario. Si ahora les pregunto cuál es la diferencia, ya saben decírmela, supongo, ¿no? Mm, mm, ¿No? ¿Sí? Más o menos. Miren que los acuso con Nicolás. Nico acaba de dar la clase. Hay una función de hash. No me digan eso. Me hacen agarrar flashbacks al examen y la verdad que Ah, tuve la mañana ya discutiendo el trabajo. No quiero discutir con ustedes, chicos. Por favor, tengamos un día tranquilo. A ver, básicamente tienen dos opciones. ¿Quieren definir el punto H hoy y hacer el examen el jueves? ¿O quieren hacer el examen hoy y definir el punto H el jueves? Es una de las dos. No, no es muy complicada la elección que tienen. ¿Qué prefieren hacer hoy? Hoy el punto H. Hoy el punto H y jueves el examen. Sí. Listo, genial. Yo pensé que todos se van a decir por el examen. Una pregunta del examen, Ujú. ¿puedo ser? ¿Mucha gente desaprobó? No pasé todas las notas porque, bueno, me faltaban estas 8. Bueno, ahora me faltan 5 nada más. Déjame ver, por acá tengo que tener el porcentaje parcial. El porcentaje de aprobación fue un poco más alto que el cuatrimestre pasado, pero están ahí nomás. A ver, según los datos que tenía hasta el momento, un 47% de aprobados. O sea que la mitad desaprobó más o menos. Si eso es bueno o malo. ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, es completamente normal. Pero bueno, el jueves lo hablamos. Primero el jueves lo hablamos. TPs. Vamos a hacer entonces un TDA hash. Y vamos a definir el punto H. Crear esto. Abrir un editor. ¿Cuál nos tocó? Recién ahí estoy escuchando con Nico que querían hacer el cerrado. Así que podemos hacer el cerrado este cuatrimestre. Para variar un poco. Ya estoy con ustedes. Déjenme abrir el editor. Ahí está. Abrimos dos. Hash. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora sí. Vamos ahí. Bien. ¿Cómo arrancamos nuestro hash.h? Hash crear. Ok. Hash crear. Hash destruir. Yo escribo lo que ustedes me dicen, pero me falta info. Falta info. Esto así no funciona. Destruir todo. En la función hash podríamos agregar un parámetro sizeT capacidad inicial. La estructura de hash. Necesitamos la estructura. Y sí, mínimo. Mínimo, díganme qué recibimos, qué devolvemos, cuál es el propósito de cada función. ¿No? Hacemos un typedef, struct, hash hash. No me acuerdo cómo lo venimos poniendo. Lo venimos poniendo hash guión bajo t seguramente, o por lo menos debería ser. Sí, sí. eh, Hash t. Está. Tenemos un
hash de pointer h. Uh, uh, h. Eso es lo mínimo para arrancar. Ujú. Perfecto, bueno. ¿Qué hacemos ahora? Hash insertar. Hash insertar. ¿Qué recibe? ¿Qué devuelve? Recibe un hash, una clave y un valor. Tipo void pointer, creo. ¿La clave void pointer o el valor void pointer? Y el valor. El valor. La clave tiene que ser algún tipo específico. Díganme ustedes. ¿Qué quieren hashear? Me dijeron clave. Valor. Valor seguro que va a ser un void pointer. Obvio, porque en realidad es un puntero. Tema es la clave. ¿Qué tipo queremos que tenga la clave? ¿Qué quieren hashear? ¿Qué quieren meter en su diccionario? ¿Qué quieren mapear? Porque en definitiva es eso. Ah, no me respondieron la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hash y un diccionario? Bueno, eso después en el examen así les va. Enteros, digo yo. Seguro que no. Seguro que no. Muy fácil enteros. Strings puede ser. Es un poco más útil. ¿Quieren strings? ¿Quieren un hash completamente genérico que puedan insertar cualquier tipo de clave, más allá de que sean strings o no? Bueno, no cualquiera, porque tampoco quiero hacerlo demasiado genérico, pero no sé. Alguno dice por ahí, no, mira, yo quiero meter en mi tabla de hash, quiero hacer un mapeo de un árbol a otro árbol, o quiero hacer un mapeo de Pokémon a, no sé, datos de Pokémon, o quiero hacer un mapeo de simplemente el nombre, bueno, ahí con el string alcanza. Ustedes ahora me tienen que decir qué es lo que quieren hacer con esta tabla de hash. Si nadie se le ocurre nada mejor que a Mirko, ponemos char pointer y ya está. No están creativos hoy. ¿Qué devuelve esto? Booleano. Sí, no. ¿Qué? Booleano entendí. La otra sugerencia no la escuché. Ay, ¿no tendríamos que hacer la estructura para cada par clave valor también? ¿Habría que hacerla? Díganme ustedes. Yo creería que sí, ¿Crees mal? Es un detalle interno que de la no. implementación. Los detalles internos de la implementación no hacen falta definirlos en el punto H, no deberían definirlos en el punto H. Sobre todo porque no van a usar nodos si eso es un hash cerrado. Así que, ¿para qué querés nodo? El par puede ser parte directamente. Bueno, eso ya ustedes lo van a implementar. ¿Quieren un bool entonces? Listo, gana Guillermo, porque nadie dice nada. Bool. Perfecto. Acá yo les voy a agregar algo más. Bueno, ¿se los agrego o los dejo que tengan problemas después? No sé. Siempre. Es un tema. Es un tema. Dejémoslo así por ahora. Después vemos. Si sale, sale. Y si no sale, no sale. Bien, ¿cómo Perdón, seguimos? profe, Sí, una duda. decime. Si no fuera un bull, ¿qué podría ser, por ejemplo? Podría ser el hash, por ejemplo. Mm. Lo que Ah, ustedes quieran puede ser. Puede ser, no sé, la cantidad de elementos totales del hash. No sé. Eso lo definen ustedes. ¿Cómo les parece que puede ser útil? Así, listo, ya está. Hash insertar me devuelve la cantidad de elementos insertados en el hash en total. Entonces, si me devuelve, si yo voy a insertar y me devuelve ceros, quiere decir que, no sé,
no hay nada en el hash, ¿cómo puede ser? Inserte algo. O que, no sé, quizás eso es incómodo, quizás dicen, no, bueno, el hash y lo uso encadenado, o me dicen booleano y ya está. Para mí bool está bien, listo. Booleano. Perfecto. ¿Qué más? Por lo menos dos Bueno, cosas más. ah, Sí. no, sí, ¿Cómo, perdón? Hash tamaño, hash vacío. Trivial, pero dale. Hash, tamaño. Voy a poner tamaño antes de que Abril se me queje. Esto ya lo aclaré, ¿no? La queja es, en realidad la ñ no hay ningún problema en usar la ñ, pero tenemos problemas con algunos alumnos que usan editores que no sé cómo los configuran y que les hacen desastres con los caracteres UTF-8. Entonces, para evitar posibles problemas que no deberían, la verdad que en este año no deberían ocurrir nunca más, pero a veces pasan. Pero bueno, simplemente para que sepan, ¿sí? No es que no se puede usar la ñ, es que nos ahorramos un montón de problemas con algunos alumnos que tienen ellos mismos problemas con los editores. ¿Qué más? No, no sacar. es. Claro, quitar por lo menos sí, sacar. ¿Quieren sacar? En el árbol le pusieron sacar, no me acuerdo que le pusieron. Hash, sacar. Ok. Hash th. ¿Y qué necesitamos para sacar? La clave. Y que devuelva el valor. Buscar y existe. Sería. Clave y. Ah, punto y coma. Y un existe, que supongo que debería ser bool. Algo así. ¿Estamos bien con esto? Dice bull pointer. Uy, ¿por qué no? A destruir todo. Un destructor. Creo que haría falta también. Por supuesto. ¿Y qué más? Hash crear debería tener la capacidad inicial. ¿Por qué? eh, Vendeme la capacidad inicial. ¿Por qué la necesitas? bueno, para darle la opción al usuario de, porque o sea, la implementación no sabe cuántos elementos va a insertar el usuario, por Ujú. ende estaría feo como siempre crear una tabla de uno y eh, como irla, no s- Por algo lo dijiste. O sea, sí, decime lo que pensaste cuando lo sugeriste y ya está. ¿Cuál es lo el...? pensé por A el ver. tema de vector dinámico y cuando vimos complejidad amortizada de esos temas. Por ahí lo pensé. ¿Pero qué, cómo se relaciona una cosa con la otra? Porque lo dijo Nico. No, no me vengan con boludeces, chicos. Ya somos grandes. Ya, mientras corregí el examen, no, por favor. No, no me hagan esto. No me hagan esto. Me hacen sufrir. Pues me parece que creo que lo que quiere decir Diego es que eh, Estaba si bien vos lo ya que estaba diciendo Diego, sabés pero se quedó a la sí, sí, mitad. sí, de que si sabes la capacidad inicial, capaz te salvás del tema de que tengas que rehashear. O sea, si permitís que el usuario pueda poner una capacidad inicial, no, no haces un... Ok. No vamos a hablar hoy del examen, pero es algo que les cuesta mucho justificar las cosas que dicen, ¿sí? Les cuesta mucho.
están bien, están encaminados, pero les cuesta llegar, la última milla, digamos, les cuesta recorrer. Está bien lo que dicen. ¿Cuál es la idea de tener una acá? Vamos, size T, size T, capacidad inicial. ¿Por qué esto es importante? Creo que Diego ¿Y no arrancó debería decir. reaccionar la función? Perdón, Pará, escuchame. Lo que arrancó diciendo Diego es, bueno, mira, lo que pasa acá es que el usuario sabe cuántos datos quiere almacenar, seguramente, o tiene una idea, la implementación no. Entonces cada usuario puede venir, mira, yo quiero insertar cosas chicas, yo quiero insertar, bueno, no cosas, cantidad de elementos, pocos elementos, muchos elementos. Entonces la implementación de hash, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Por defecto voy a poner un tamaño enorme, voy a poner 100.000, cosa de que no haya problema. Entonces viene el usuario A y está siempre usando las tablas de hash para insertar 10, 15 elementos. Tiene 900.000 elementos, o no sé qué tamaño dije, pero tiene un montón de elementos sin utilizar. Entonces tiene quizás muchos diccionarios, muchas tablas de hash en realidad, porque no estamos en un diccionario, una tabla de hash, con espacio sin utilizar. Y por ahí viene el usuario B que sí inserta muchas cosas y le viene bien. Si el implementador hace lo contrario y hace tablas que por defecto son chicas, el que inserta pocos elementos tampoco tiene mucho problema, ¿viste? No pasa nada. Pero el que inserta muchos elementos, quizás yo digo por defecto mi capacidad inicial es 10. Y viene un usuario que inserta millones de elementos. Eso lo que significa es que se van a hacer muchísimos rehash, sobre todo si cada vez que nos quedamos sin capacidad incrementamos el hash al doble. Voy a tener que hacer muchos rehash para llegar a la capacidad que ese usuario va a necesitar, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería dejarle al usuario decidir, mira, yo sé que voy a insertar muchas cosas, yo sé que voy a insertar pocas cosas, entonces en base a eso decide la capacidad inicial. Si no sabe, le pone una capacidad cualquiera y ya está. Pero le damos la responsabilidad al usuario de decidir el parámetro de tamaño inicial para que se ajuste a sus necesidades. Es correcto, entonces. Por eso digo, Diego estaba justificándolo bien, pero medio como que se acobardó a la mitad y dijo, pero venías bien. Está bien. Yo en general les hago poner la capacidad inicial para que no sean esos de que le ponen tamaño inicial 100.000 y de repente funciona todo bien, porque no hay ninguna colisión, ¿sí? Entonces yo les pongo tamaño inicial, capacidad inicial, le pongo, no sé, 3 en las pruebas y hago que colisione todo. Es para mí. Alguien había levantado la mano, capaz le ponemos un 10 y el usuario espera insertar muchos elementos. Sí. Lo hace más flexible. Sí, es simplemente eso, es evitar, es dejar al usuario que determine cuál es su caso de uso y optimizar los recursos para ese caso de uso, ¿sí? Si sabe que va a insertar muchas cosas, no vale la pena empezar con algo chico porque vas a necesitar muchos rehash, muchos reordenamientos, muchos movimientos de cosas cuando no era necesario, ¿eh? Bien. Otro tema importante, o no sé si importante, pero interesante que mencionaron es el tema de la función de hash. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos con la función de hash? Yo se la pasaría a hash cagar y que ya quede para todo lo demás. Ujú. Puede ser, yo te daría más la razón si lo que hubiesen hecho fuese algo como, bueno, const void pointer clave, donde las claves eran genéricas. Acá me están diciendo que las claves son strings. Entonces va a ser un poco incómodo. No digo que no se pueda hacer, si quieren lo hacemos, pero va a ser un poco... De hecho, lo vamos a hacer. Es un poco incómodo si alguien viene y quiere usar el diccionario y dice, che, ¿sabes que este diccionario solamente admite strings? Ok, pero tenés que pasarle vos la función de hash. Si son strings, ¿por qué no me facilitan una función de hash? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer, se me ocurren dos cosas. Vamos a hacer la segunda. Vamos a hacer un hash crear con función y que el usuario pueda o crear una tabla de hash o crear una tabla de hash con una función de hash propia. ¿Qué necesitaría esta función de hash? ¿Qué debería devolver? ¿Qué debería recibir? Podría... No, tiene... Para mí tiene que volver un entero.
Size-T. Ok. por la clave. Y después, Eh, ¿qué y tendría recibe? que recibir. eh, claro, Claro que. la clave. Acá están tirando la clave del tamaño. La clave. Eso solo. El tamaño no es parte de la función de hash. ¿Sí? La función de hash solamente recibe la clave. En tal caso, el tamaño. El tamaño, la única forma que esto reciba un tamaño es que las claves sean genéricas, esto sea void pointer. Entonces acá necesito size-t, el tamaño, pero el tamaño de la clave. ¿Sí? Porque si la clave fuese en void, o che, ¿qué tamaño tiene esta clave? No sé, bueno, tenés que pasar el tamaño. Pero no es el caso porque son char pointers, ya saben, los char pointers terminan donde empieza el 0, los strings por lo menos. Así que no hace falta tamaño. Digamos, el tamaño de la clave es donde termina el string, o sea, no sé por qué dicen tamaño, no. Igual tampoco es el tamaño, sino la capacidad, no, tampoco. Capacidad de la tabla no tiene nada que ver con la función de hash. La función de hash es completamente independiente de la tabla de hash. Triste pero cierto. Bien, hay dos cosas que nos faltan. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Una duda. Sí. No sé si lo explicaste y no presté atención o qué, pero bueno, ¿por qué la función es size-t en vez de void pointer? ¿La función de hash? Sí. Eso deberías decírmelo vos. Eso es pregunta de examen. Bueno, ni siquiera es pregunta de examen. ¿Qué? ¿Agustín? Perdón. Devuelve un índice. ¿Cuál es el propósito de la función de hash? Que te devuelva un numerito. Que te devuelva. Vamos a hacer el repaso de la clase de Nico que fue recién. Pero para refrescar. Entonces tenemos una tabla. ¿Qué es una tabla de hash? Básicamente para nosotros lo que va a hacer es un vector donde cada elemento del vector es un par clave de valor o un puntero o un clave de valor, lo que sea, ¿sí? Lo que significa esto es que tenemos posiciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso esta tabla tiene 10 posiciones. O sea, la capacidad inicial, si quieren, es 10. Está vacía. Vienen y dicen, quiero insertar este elemento. Quiero insertar este elemento nubecita. ¿En qué posición va del 0 al 9? No sé. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Van a pasarla por la función f de x o h de x, y la función de hash. ¿Y la función de hash qué les devuelve? Un índice que o sea, de una posición que esté en la lista. Incorrecto. Casi correcto. ¿Qué parte está incorrecta? La última parte. Ah, bueno, en la lista no, en la tabla. No, eso sigue siendo incorrecto. Lo que te devuelve esto es un número. Nada más. Que luego eso hay que aplicarle el módulo por el tamaño, ¿no? De la tabla. Exactamente. Entonces esto, por ejemplo, puede ser, no sé, 23, ¿no? Y f de x me dio 23. ¿En qué posición va? A la 3. ¿Por qué? Porque tiene 10 elementos y hacemos 23 módulo 10 es 3. ¿Sí? Esto lo aplicamos después, no es parte de la función. Entonces, para el que no entiende cómo funciona el módulo, que no hay ningún problema, ¿qué es lo que se hace? Che, necesito poner esto en la función, en la posición 23. Bueno, a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, listo, acá. Entonces acá ponemos el elemento. Ya está. Ese es el propósito de la función de hash, ¿sí? Es determinar, darme un número para que yo después pueda encajar el elemento en una posición de la tabla. ¿Sí? Entonces no tendría mucho sentido que esto devolviera un puntero, porque justamente lo que quiero es un número. Y quiero convertir esta cosa abstracta, que en este caso no es muy abstracto, es un string, convertirlo en número. Eso es todo lo que quiero.
Bien. ¿Qué me faltaba acá? Sí, creo que les había preguntado alguna duda más con esto que hicimos hasta ahora. Bien. Me faltan dos cosas. La primera cosa que me falta es un iterador interno. Me gustaría tener un iterador interno. No sé si les gustaría tener un externo también. ¿Qué les gustaría? El interno seguro que sí. ¿Cómo agregamos un iterador interno? De paso, creo que les conté el otro día, pero si esto hubiese devuelto menos 23, acá no van a tener ese problema, ¿no? Porque es un size nunca va a ser negativo. Pero si esto en vez de un size hubiese sido un int, podían tener un problema con esto. Simplemente porque en C el módulo no funciona exactamente como nos gusta para números negativos. Pero la idea es la misma, ¿no? Si me devuelve menos 23, bueno, acá, 0. Y vienen menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, y van dando la vuelta, pero para atrás. Si se mueven para la derecha, si es positivo, para la izquierda, si es negativo. Es la misma idea, es simplemente es como una tabla circular. Es eso. Pero no, esto no les va a pasar porque es un size t, el size t no puede ser negativo. Bien, iterador interno entonces, ¿cómo lo agregamos? Hay que devolver la cantidad de iterados. Ujú. Hay que Que no, pasar no es el necesario, pero hash. es lo que solemos hacer en el curso, así que está bien. Es pasar el hash, la función de ¿Cómo le iterar. llamamos? Recorrer. Recorrer, iterar, no sé. Iterar. O bueno, Hash recorrer. iterar. Escuché dos iterar y un recorrer. ¿Hay alguno más que quiera? No, iterar. Me dijeron el hash y qué más. La función ¿Cómo es la función? eh, tiene que recibir el valor y un contexto. El contexto, supongo que te refieres a este contexto. O sea que vos acá lo que decís, esto tiene que recibir valor, void, contexto, que es este de acá, y que devuelve. Booleano. Bien, pero acá hay un problema, ¿no? Porque esto me va a permitir iterar los valores que están insertados en la tabla. ¿Mm? ¿Correcto? Sí. Pero si yo quisiera saber las claves que están insertadas en la tabla, no los valores, ¿qué hago? Hago otro iterador para las claves. ¿O no? Sí, no estaría mal. Podrías tener un hash iterar valores y otro hash iterar claves. O acá le pongo char pointer y que este me dé las claves y después si quiero el valor voy al hash y busco el valor. Aunque debería pasar el contexto para acá. O quieren, si no, pasar que esto directamente reciba las dos cosas, clave valor. Hay varias posibilidades. ¿Cuál les gusta más? Tener funciones separadas, tener una función que reciba la clave y ustedes se arreglan para buscar el elemento. Yo diría mejor iterar las claves porque no sé si acá pasaría lo mismo, pero en otro TP me pasó que a una función le pasaba dos parámetros y había un parámetro que no usaba y, y como que me daba error que Por no se supuesto estaba que te va a usando. dar error, sí, obvio. Claro. Bueno, y creo que pasaría lo mismo si solo querés usar pasás una función que solo use la clave, Ah, por no, ejemplo. no, eso no. No, el problema es si no. Sí, pensé que estabas hablando de otra cosa. No, no, eso no debería haber problema. Pero no hay drama si quieren separarlo. Vamos a hacer así, vamos a hacer una votación.
Encuesta. Operador interno. Ponemos dos funciones. Una función que quiere clave de valor. Una función que itere claves. Ahí está. Bien. Más allá de esto, mientras ustedes van votando, la otra cosa que nos queda es ¿qué hacemos? ¿Saben lo que es una colisión? ¿No? Sí. ¿Saben lo que es una actualización? ¿Correcto? Sí. Modificar el valor Ok. de la L, sí. ¿Qué pasa? O debería pasar algo, sí o no, digan ustedes, si yo inserto algo y ese algo que ya estaba insertado, esa clave que yo volví a insertar, ya estaba insertado y actualizo el valor. Me interesa saber que fue una actualización, me interesa saber qué valor hubo antes, no me interesa, o no sé. Pero capaz en ese caso podríamos devolver el valor anterior ¿Y cómo te para no enterás? perderlo. Pero si no tenías nada, ¿qué haces? ¿Devolves null? ¿Y eso qué significa? ¿Que falló el insertar? ¿O que devolviste null porque no había nada? Yo creo que no interesa tanto si lo actualizaste. Interesar, a veces puede interesar, ¿eh? Porque si vos estás insertando claves y las claves le estás asociando valores que están en el heap. Y después venís con la misma clave y volvés a insertar otro elemento en el heap. Y el elemento que estaba antes, perdiste el puntero. ¿Y no lo liberaste? No sé. Quizás no te importa. Pero quizás sí te importa. Che, si había algo, bueno, lo saco de hash y lo libero. O era un archivo, cierro el archivo. ¿Sí? No es que nunca interesa, a veces interesa. Pues si no tenés que hacer el doble de trabajo. Por cada vez que querés insertar algo, tenés que hacer primero un buscar a ver si está lo liberás y después lo insertás. ¿No? Pero podemos hacer como dijeron, de hacer una función modificar. Y que si en insertar pasas una clave que ya existe y que te devuelva falso. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Por qué te devolvió falso? ¿Porque falló, porque no pudo resolver memoria o porque tenés que modificar? ¿Cómo distinguís esos dos casos? No puedes eso. eh, ay, me quedé en blanco. No lo puedes manejar adentro de la función de insertar. eh, que si existe ya algo en esa clave, devolverlo y eso. ¿Devolverlo dónde? O No sea, te suena. devolverlo en la misma, por ejemplo, para liberarlo, nosotros encargarnos de eso, o tendría que ser en esta parte. No entiendo lo que me estás diciendo. O ¿Devolverlo sea, dónde? digo, en hash insertar, cuando Sí, nosotros lo armemos, hacer la validación nosotros de si hay algo o no. ok, validaste y existe algo, ¿qué haces? Eh, ¿Cómo le comunicas al usuario que había algo y decir, mira, esto es lo que había antes? Ajá. no, perdón, pero me quedé en Capaz blanco. se me ocurre que podemos devolver el void pointer, que si ya existía un elemento, devolvemos el elemento anterior, el valor anterior y si no el valor nuevo. O sea, esa parte la tendríamos que implementar nosotros. Es Pero medio complicado para el que lo usa, ¿no?
porque esto te devuelve algo y lo que devuelve después tenés que fijarte, che, es igual a lo que inserté, si es igual a lo que inserté está todo bien y si es distinto quizás lo puedo liberar. No sé. No es tan difícil solucionar el problema, no sé por qué se les complica la vida. Es simplemente agregar un parámetro más. Estaría realmente mal si la función insertar devuelve un enum que sea éxito, error de memoria, ya existe. Ya sé que nunca lo hicimos. Sí, no, se puede hacer, tranquilamente. No me acuerdo si este cuatrimestre vimos alguna API ya existente. Este cuatrimestre fue que abrimos. ¿Qué fue lo que vimos? Cairo. O algo de GTK, no me acuerdo. Tranquilamente se pueden usar enums. ¿Sí? La pregunta es, ¿hace falta? O incluso se pueden usar unions. También. Quizás tener un union que sea. Que tenga el enum. No sé. Torno, no sé cómo llamarlo. Y que después tenga una estructura que sea, por ejemplo, no sé, info asistente y después otro struct. No sé, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, si retorno me da OK, ya está. Si retorno me da que había algo adentro de la estructura, ya sé lo que hay. Eh, No vale la pena para nada hacerlo en este curso, ¿no? Profe, ¿qué es un union? Un union es como es una estructura donde todos los elementos que forman parte del union comparten la memoria, si eso tiene sentido. Ya hay un mosquito. Bueno, así que bueno, ese union en realidad estaba mal porque tendría que haberle puesto adentro del coso, pero no importa. Tendría que haber puesto el struct adentro del union con otra estructura, pero ya fue. Es algo que en otros lenguajes no sé si existe, seguramente alguno lo tendrá. Pero es una cosa rara, ¿no? Porque yo tengo... Nos fuimos por la tangente, pero si yo tengo esto, int A, char B, C. Tengo esta estructura. Esta estructura tiene lugar para almacenar estas tres cosas. ¿Sí? Yo declaro este struct, bueno, anónimo, que tiene estas tres cosas. Si yo hago lo mismo, pero lo hago con un union, la diferencia está en que esta estructura va a ocupar lo que ocupa un double, más un char, más un int, bueno, más el padding entre medio. Y esta estructura va a ocupar lo que ocupa un double, nada más. ¿Sí? Entonces, se pueden usar uno de los tres valores, no se pueden usar los tres al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, no importa. ¿Quieren hacer la de lo del enum que dice Agustín? ¿Quieren hacer la solución fácil? La solución fácil es que no sé por qué se complicaron. ¿No habíamos hecho ya algo así? O anterior. Es decir, bueno, si existía algo anteriormente, lo guardan acá y ya está. O sea, el usuario les da un puntero y ustedes les reapuntan al puntero. Es, mira, si te lo reapunto a null es porque no había nada, si te lo reapunto a un elemento es porque había algo. Y si el usuario le manda null es porque no le interesa, entonces no se hace nada y ya está. No le interesa saber qué había antes. Esa es la solución más fácil. Pero hay muchas soluciones. O sea, la que dijeron antes me pareció rara. Yo qué sé, también se puede devolver un void pointer que si existía algo, devuelve lo que existía. Y si no existía nada y era null, devuelve este valor. Y bueno, ahí en realidad está el problema de qué pasa si el usuario deliberadamente insertó el valor null, ¿no? En ese caso, bueno, se los iba a hacer cagar con las pruebas. No iban a poder resolverlo, de verdad. Sí. ¿Es clave esa solución? ¿No lo hicimos esto ya? A mí me suena que no. A mí me parece que no. ¿No lo hicimos con el ABB insertar cuando hablamos del ABB insertar? Que es bueno, acá poner un puntero doble. ¿No? En el punto H no estaba. No, en el punto H no, porque era parte de la implementación que hablamos. No me dan bola en clase, está bien. Me siento ignorado. ¿Qué pasó con el iterador?
A ver. Ganó una función que itera claves. Bueno, cerramos acá. Por un voto. Bueno, a mí me parece que se complicaron, pero está perfecto. Vamos a iterar entonces hash iterar claves. Esto simplemente recibe las claves y el extra. Parece bien. Ahí está, ahí quedó. Perfecto. Bueno, hagamos un repaso a ver si nos falta algo. Tenemos creación, ¿sí? Simplemente crea una tabla con una capacidad inicial. Crear con función es lo mismo que antes, crea una tabla de hash, pero en este caso le damos la posibilidad al usuario de decir, mira, quiero pasarte mi función de hashing porque la mía es mejor que la tuya. ¿Sí? Listo, también sirve. Después tenemos hash insertar, donde dado un hash, una clave, un hash y una clave, insertamos el valor, ¿sí? Si había algo y el usuario me pasó un puntero no nulo, se lo devuelvo. Si no había nada, devuelvo null. Si el usuario mandó null, no hago nada. Hash sacar, le paso el hash y una clave y saca ese elemento. ¿Sí? Que esto devuelva null, de nuevo no significa que falló. Quizás el valor asociado a la clave era nulo. Para saber si esto era así, existe, bueno, la función hash existe. ¿Sí? En este caso, yo le paso la clave. Y si existe la clave en el hash, por más que el valor asociado sea null, me va a devolver true. ¿eh? Hash buscar, asociado a la clave, me va a devolver cuál valor existe, o null. ¿sí? La diferencia es que en este caso no puedo distinguir. ¿sí? La diferencia entre me devolvió null porque no había nada, o me devolvió null porque asociado a la clave había un null. No sé. ¿Es útil insertar nulls? No sé. Sí, vamos a dejar que se pueda. Claves nulas no, porque claves nulas... Nada. Vamos a decir que es un string, no tiene sentido el string nulo. El string vacío... El string vacío supongo que podría tener sentido. Sí, string vacío, ¿por qué no? String nulo no. Después, bueno, tamaño, la cantidad de claves existentes dentro de la tabla. Destruye la tabla, destruir todo, destruye la tabla y aplica el destructor a los valores, no a las claves. ¿Sí? De hecho, ahora que lo estoy viendo, yo les pasé const. Quizás se las hago muy fácil con el const. Dejémoslo así. Está bien, voy a agregar la restricción en la... Sí, voy a agregar la restricción después en la descripción de las funciones. Después tenemos, bueno, el destruir todo con el destructor y el iterar claves que, dado un hash y dado una función, voy a iterar cada una de las claves existentes, paso la clave a la función con el contexto de paso del usuario y ya está. ¿Sí? Cuando devuelve true, creo que era, deja de iterar, o cuando era... nunca me acuerdo cuál era la convención que tomamos este cuatrimestre. Pero bueno, la misma que los otros TPs. Cuando devuelve lo mismo que los otros TPs, deja de iterar igual que los otros TPs. Y devuelve la cantidad de elementos para los cuales se invocó la función f. Así que el último también se cuenta. Perfecto. ¿Alguna duda entonces con el TP? ¿Qué es lo que tienen que hacer y cómo? Bien. Última cosa que les falta definir. Si es una tabla de hash abierta o cerrada. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos cerrada entonces? Creo que la abierta es muy fácil de implementar. La cerrada no es que sea complicada, la verdad es que no es complicada. Simplemente tienen que tener cuidado, nada más, como siempre. Nadie dice nada, listo. Defino yo. Entonces dejamos cerrada. Crea una tabla de hash de almacenamiento abierto. ¿Sí? Con la capacidad inicial dada. Capacidad, pongamos capacidad es
menor a 3, se utiliza 3 como inicio. O sea, no puede ser nunca menor que 3. Pero eso no significa que sea un error, entonces por eso lo escribo de esta forma rara. Porque siempre sale algún gracioso con... no. Así que, no. Devuelve tabla creada o null en caso de error. Bien. Esto es lo mismo, ¿sí? Igual que hash crear, pero permite al usuario proveer su propia función de hash. Por supuesto que la función f no puede ser nula, ¿no? Lo aclaro por las Sí. dudas, pero una función nula no sirve. No la puedo invocar. Si invoco una función nula, inmediatamente el programa aborta, digamos, no hay... Bien. ¿Qué más? Hash insertar. Dijimos entonces que inserta una clave en la tabla y asocia el valor pasado por parámetro. ¿Cómo ponemos esto? Si previamente existe un valor asociado a esta clave y anterior no es nulo, se guarda un puntero al valor anterior en el puntero. Horrible, Lucas, como lo escribiste. Mejorar redacción te pondría si fuese tu docente. Bien. ¿Podría pedirles más cosas? Sí. ¿Voy a pedirles más cosas? Creo que no. Devuelve true si pudo insertar el valor. Hash sacar. Bien, entonces buscar, dijimos algo raro, no, buscar simplemente dijimos que busca. Sí. Existe, bueno, existe es distinto del buscar, ¿no? Devuelve si existe una clave, un valor. Bueno, sí, si existe una clave en la tabla. Más fácil. Hash tamaño, trivial. Existe en la tabla. ¿Qué me está mostrando? Ahí está. Hash destruir. Destruye la tabla. Destruye todo, destruye la tabla y aplica el constructor a cada valor presente en la tabla. Y nos queda iterar, que dijimos entonces este cuatrimestre va a ser distinto. Aplica la función f a cada elemento de la tabla.
A cada elemento no. Cada clave de la tabla. Usando como segundo metro el contexto. Bien. Deja de iterar cuando f devuelve, y déjenme fijarme qué estábamos haciendo porque no me acuerdo. Creo que era falso, profe. Puede ser, y como no quiero dejarlo a la suerte. Vamos a ver, TP es lista, por ejemplo. Enunciado. Lista. Lista, iterar se llamaba también, mira. Itera los elementos de la lista aplicando la función f a cada elemento de la misma. No sé. Deja de iterar si la función f devuelve false. Ok. Deja de iterar cuando f devuelve false. Y esto devuelve la cantidad de veces que fue invocada f. Y con eso estamos, ¿sí? Ya está. Ya tienen TP. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar antes de arrancar con la implementación? Yo quería preguntar, profe, de la función insertar de anterior. Que pusiste que si ya tiene un valor, o sea, si anterior no es nulo, guarda el puntero anterior. Si no, o sea, ¿cuál sería el caso de que no sea nulo? ¿Por qué nos pasaría nulo? Porque al usuario no le interesa saber si había algo. Ah, ok. Dice, no, O sea, ¿sabes si qué? no Lo que le estoy interesa, insertando, la verdad que no lo voy a liberar porque está en el stack o no me importa. Pasan un nulo y si había algo no te interesa. ok, perfecto. Entonces no haces Gracias. nada. Bien, con eso estamos. El jueves entonces podemos, no sé, practicar algo. El jueves es la práctica. Déjenme ver. Déjenme chequear, creo que este jueves es la práctica de hash. Calendario. Acá está. ¿Tenemos cuestionario? No, ¿no? ¿Nos queda pendiente algún cuestionario, algún recuperatorio? No, ¿no? Estamos bien. El cuestionario de árboles ya lo hicimos y el recuperatorio estoy seguro que también. Sí, fue el tercero. Parcial ya lo hicimos. Esta es la clase de hoy. ¿Qué vimos? Diccionario, resolución de colecciones, funciones de hash, hash cerrado abierto, presentación de hash. Ya está, ya tiene TP para hacer. Práctica de diccionarios y alguna implementación que otra cosa. Seguramente también vamos a hablar del examen y cosas. ¿Alguien había levantado la mano? No, ni mal. Perfecto. Bueno, ya estamos por hoy entonces, si no hay más dudas. Quedan, nada, 20 minutos. A menos que quieran aclarar algo de nuevo. Si tienen alguna duda de hash, es el momento de preguntar. Si no, Agustín. Perdón, profe, a todo esto, ¿habían respondido la diferencia entre diccionario y hash? No. ¿Vos lo sabés? No sé, o sea, si querés me la juego, pero para mí un diccionario. Para mí un diccionario es una estructura eh, tipo clave-valor y capaz internamente es un hash, no sé, ni idea. Bien. Hay un tema ahí. Con lo que dijiste. Primero dijiste estructura, no me gustó, pero bueno, está bien, te entendí. Es un TDA, obvio. Es un TDA que nos permite trabajar con claves y valores. Con valores asociados a claves. ¿Sí? Yo creo que como le dice Nico siempre, piénselo como un diccionario de la vida real. ¿Qué hace un diccionario de la vida real? Tienen palabras y a las palabras tienen asociados significados. ¿Sí? Un TDA diccionario es eso. Un TDA es un TDA todos los TDAs que vemos en esta materia que implementamos son contenedores de datos. En particular, el diccionario es un contenedor de datos, pero es un tipo de dato asociativo. ¿Sí? Es un contenedor asociativo donde vos tenés una clave y se asocia un valor. Ahora, si yo lo que te digo es que el diccionario es eso, ¿sí? Entonces, este es mi diccionario. No quería eso, quería negro, porque mi diccionario es una caja negra, ¿sí? Que yo sé que le paso una clave y un valor y me dice OK en la inserción.
Y después, si yo quiero buscar, ¿sí? De nuevo tengo la caja negra, le paso la clave y me devuelve el valor, ¿sí? ¿Cómo funciona adentro? No me interesa. El concepto de diccionario es este. Yo quiero insertar, buscar, eliminar, lo que sea. Trabajo siempre con claves, valores y la parte asociativa es justamente a cada valor se le asocia una clave o cada clave identifica un valor, ¿sí? Que es mejor eso. ¿Cómo puedo implementar esto? Hay muchas formas de implementarlo. ¿Cuál es la forma más primitiva de solucionarlo? La forma más primitiva de solucionarlo es decir, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es, tengo una estructura, por ejemplo, así, un vector, donde cada uno de estos elementos tiene una clave y un valor. Clave 2, valor 2, clave 3, valor 3, y así. Cada vez que se inserta un valor nuevo, decía, che, ¿sabes que no tengo espacio acá? Bueno, ¿sabes qué? Agrega un elemento más y agrega clave n, valor n. Entonces, esto es un diccionario, ¿no? Yo puedo implementar un diccionario de esta forma. Puedo hacer un vector de esta forma. Ahora, ¿cuánto me costaría insertar acá? ODN. ¿Por qué ODN? Ah, no, perdón. O de uno, porque ¿Por qué OD1? vas al último, ¿no? O sea, vas al primero que esté vacío, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? O sea, ODN sería si tenés que aumentar el tamaño. Porque, Ok. o sea, si usas Podemos una decir lista que es enlazada, amortizado, pero no importa. Nada, igual no se amortiza más. Pero no es. No puede ser OD1. Nunca puede ser OD1. ¿Por qué no puede ser OD1? perdón, ¿qué estructura estamos usando? ¿Un Un arreglo vector. dinámico? Sí, un vector dinámico. O sea, si tenés que hacer un real o que es ODN. De nuevo, supongamos que con los sucesivos insertar, si yo hago varias inserciones, se me amortiza el costo del real porque lo agrando al doble. Entonces, supongamos que que ese costo está amortizado. Si suponemos que el costo está amortizado, ¿puedo decir que eso de 1? Creo que si está amortizado era el ODN, si no recuerdo mal. No. Estás recordando otra cosa. Entonces no sé. Estás recordando que hacíamos n operaciones que eran ODN y en realidad eran n operaciones que se amortizaban y quedaba ODN en vez de n cuadrado. No, yo digo cuando hicimos del tamaño para el TP1, el tamaño de la línea, de agrandarla. Y la Sí, de agrandamos eso, de a eso estoy uno. hablando. Olvídate, hacé de cuenta que el malloc es OD1. Si el malloc es, si el realoc es OD1, ¿puede ser OD1 esto? Ah, no, porque tenés que buscar si está el elemento primero. Hay que hacer actualizaciones, ¿sí? Entonces, el insertar nunca puede ser, no importa, no es cuestión del malloc o del realoc, es cuestión de que si yo quiero insertar la clave X, lo primero que tengo que hacer es recorrer todas las claves existentes para ver si existe, ¿no? Porque si existe la tengo que actualizar. ¿Está bien? Entonces, esto no me queda otra que ser ODN, tengo que recorrer todo. Para buscar algo, ¿qué complejidad tengo? ODN también. Es lo mismo, porque tengo que buscar todo. No me queda otra. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Eliminar, lo mismo. Eliminar, bueno, sí, puedo eliminar uno en el medio y mover el último acá, pero igual lo mismo. ¿Sí? Tengo que, en el peor caso, buscar por todos los elementos hasta encontrar el que quiero eliminar. Entonces, ¿esto es un diccionario? Sí, es un diccionario. ¿Cómo está implementado? Con un vector. ¿Funciona? Sí, funciona. Esta es la complejidad que tiene. ¿De qué otra forma puedo implementar un diccionario? Pero fíjense que estamos hablando de diccionarios. ¿Sí? Esto es una forma de implementar un diccionario con un vector. ¿De qué otra forma podría implementar un diccionario? Por ejemplo. Esto mismo se puede hacer con una lista enlazada, ¿no? Por ejemplo.
Es lo mismo. ¿Qué complejidad tendría? Bueno, insertar lo mismo, tenés que recorrer todos porque tenés que ver si está, también es ODN. Buscar, en el peor de los casos tenés que recorrer todo, es ODN, eliminar lo mismo, ¿sí? Tenés lo mismo. ¿De qué otra forma puedo implementar esto que quiero acá? Este comportamiento asociativo. Con un Con hash. vectores paralelos. ¿Qué es un vector paralelo? O sea, dos vectores del mismo tamaño y que cuando, por ejemplo, vos accedes al índice 0, accedes también al índice 0 del otro vector y en uno es la clave y en el otro es el valor, qué sé yo. ¿Pero cuál sería la diferencia con esto? No sé, se me ocurrió eso. Ah, yo pensé que me estabas tirando. No, está bien. Es lo mismo que esto. Es lo mismo. Lo puso Ahí. con una bebé. Se puede hacer con una bebé, ¿no? O Por ahí mejor un par de cositas en la inserción, en la mejor que con búsqueda. una bebé. En la vida real se hace con árboles rojo-negros. ¿Sí? Si quieren hacer con una BL, hagan con una BL. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es que yo tengo el árbol. Mi árbol va a estar bastante balanceado, ¿sí? Porque es un rojo-negro o es una BL. Y por lo tanto, insertar algo, ¿qué tiempo va a ser? Insertar. Lo n. Va a ser log de n. Buscar algo, ¿cómo va a ser? Lo de n. O de log de. ¿Sí? Ahí ya tuvimos una mejora, ¿no? Venimos de algo que es lineal a algo que es logarítmico. Está bueno. Ahora, viene alguien y dice, no, ¿sabes qué? No me acuerdo qué fue que me dijo antes. Y me dijo, lo que voy a hacer yo es voy a permitir solamente claves que sean enteros. Entonces, tenemos lo mismo. Clave valor, entra. Inserto. Clave entra. Sale valor. Esta es la inserción, esta es la búsqueda. Pero ahora K es un entero, es un número, ¿sí? Entonces, acá puedo hacer cosas distintas, ¿no? Puedo decir, ¿sabes qué? Voy a limitar que las claves sean del 0 al 100. Entonces, ¿por qué estaría bueno eso? Bueno, porque directamente puedes hacer un vector del 0 al 100, ¿no? Y entonces insertar, ¿cuánto te cuesta acá? O de 1. Eso de 1 y buscar, ¿cuánto es? Es log n si está ordenado. No, eso de Porque 1. voy a la posición que busco. Ya sabes cuál es la clave. Obvio, ya está. Entonces, esto estaría bueno. Por eso es que nos gusta, che, si yo tengo una tabla con índices, accedo al índice y ya sé. Eso es lo que nos gustaría lograr. El problema es que en la vida real, yo no puedo decir, no, las claves son enteras y ya está. Entonces, de ahí viene la idea de decir, estaría bueno si yo pudiera mapear mis claves a valores de este vector. Y eso se puede hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, hago una función que justamente agarre una clave y la transforme en un número, ¿sí? Y a esta función la llamo función de hashing, ¿sí? Y básicamente agarra la clave y la transforma en un número. ¿Cuál es el problema que me trae esto? El problema que me trae eso es, ok, ¿sabes qué? Tenés tu tabla de 0 a, bueno, no puse n, pero de 0 a z, ¿sí? Tenés tu tabla, esto te da un número, por lo tanto, si yo dijera, bueno, voy a usar este número para hacer la tabla y si no estaba por la revuelta, lo tomo como una tabla circular, yo tranquilamente puedo mapear este elemento y meter, ah, mira, la clave va acá, ¿sí? Entonces, el costo que tengo de insertar algo acá, ¿cuánto es? En el mundo ideal. O de 1. Sí, es básicamente lo que tarde esta función de hash, que no debería ser... ¿cómo es? No debería ser proporcional al tamaño del hash. No, no tiene nada que ver con el tamaño del hash, no es que recorre hash ni nada, simplemente tiene que ver con la clave. Entonces, esto es O de 1 porque queremos que esto sea O de 1, ¿sí? O que que tarde el menor tiempo posible. Entonces, en un mundo ideal, ¿por qué es O de 1?
Porque agarro la clave, le paso esta función, me da un número, y yo con un número accedo a una posición del vector. Y ya está, ¿sí? Está ahí. Lo mismo con la búsqueda. ¿El problema cuál es? El problema es que el mundo no es ideal, ¿no? ¿Y qué pasa en el mundo real? Que es algo natural en este caso. Varias claves puede dar el mismo número. Varias claves, no es que varias claves puedan dar el mismo número, varias claves van a dar el mismo número, porque yo naturalmente estoy limitando el espacio. ¿Sí? Yo estoy diciendo tengo z más 1 elementos que puedo almacenar. Y si yo quiero almacenar alumnos, por ejemplo, no hay z alumnos en la facultad. Hay un montón y todos los años se agregan más. ¿Sí? Entonces no es, che, limitaste el tamaño, ahora, bueno, bancatela. ¿Qué significa que el tamaño sea limitado? Significa que, como dicen ahí, hay elementos. Existe, esta es clave 1, n1. Va a existir una clave 2 que cuando yo le aplique h de n me dé el mismo valor n1. ¿Sí? En este caso, esto es una colisión, ¿no? Esto es una colisión. Porque es colisión justamente porque dos claves distintas, ¿sí? Estas claves son distintas, me dan el mismo valor y terminan en la misma posición de la tabla. Si fuesen la misma clave, no es una colisión, es natural que me dé el mismo valor porque está bien, es lo que quiero, ¿no? La existencia de colisiones, o más bien, el intentar perseguir esto, ¿sí? Yo intento perseguir esto porque esto es O de 1. Para hacer esto tuve que limitar el espacio, y por limitar el espacio se me produjo este problema que son las colisiones. Todo el resto es, che, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono las colisiones? Entonces ahí van a ver, no, mira, uno te dice, ¿sabes qué? Si encontrás una clave acá, hace que la clave esta vaya a otro lado, vaya al lugar siguiente y hacemos un probing y vemos dónde encontramos lugar vacío, lo ponemos. Y otro te dice, no, ¿sabes qué? En realidad, en tu tabla no almacenes las claves, almacenarlas por fuera de la tabla y encadena colisiones. Entonces, cada vez que tienes una colisión, cada vez que tienes un elemento con clave diferente que termina en el mismo lugar, créate un elemento encadenado ahí, un nodo encadenado ahí y metes todas las colisiones en una cadena, ¿sí? Y otro te dice, no, ¿sabes qué? Hacelo así, pero cada vez que colisione, vos tenés H1 y H2 y hacemos la famosa del QQ, que es, si colisiona, bueno, metes acá la que colisionó, sacás esta, aplicás la otra función de hash y metes ahí, y si colisiona, bueno. O hay varios esquemas para resolver esto, ¿sí? Que no son parte del curso. En Orga de datos quizás lo siguen dando, no sé. Pero bueno, ya lo verán, ¿sí? La cuestión es, hay muchas formas de resolverlo y eso es lo que vieron con Nico. Abierto, cerrado, ¿qué hacemos? Pero fíjense que estamos siempre en lo mismo. Es un diccionario, es una estructura asociativa que se puede hacer con vectores, se puede hacer con listas, se puede hacer con árboles, se puede hacer con lo que quieran. La idea es que si yo estoy haciendo esto, lo que quiero hacer es optimizar inserciones y búsquedas, porque yo sé que si tengo este tipo de estructura, puedo acceder a un índice directamente y por lo tanto debería ser muy parecido a O1, muy parecido a tiempo constante, pero estoy supeditado a que la función de hashing sea lo suficientemente buena, y en este caso suficientemente buena, ¿qué significa? Significa que para mis valores de entrada me desparrame lo mejor, de la mejor forma posible los valores en mi tabla, ¿sí? Nada, hay muchísimo estudiado de esto. No es tampoco intención de la materia que sean especialistas en tablas de hash o en diccionarios en general. Pero si buscan en libros van a ver que hacen estudio, no, mira, el probing lineal lo que hace es que en realidad vos tenés la tabla y tenés los valores y el probing lineal hace que se te formen clusters y entonces acá tenés ocupado y acá tenés ocupado y acá tenés ocupado y por ahí te queda un montón de espacio vacío. Y el probing cuadrático hace, está bien, que se separe, que se desparramen un poco más, pero se forman clusters secundarios que lo que hace es que se te complique la vida también. Y el de QQ es, no, funciona muy bien por tal y cual propiedad. Y el otro, ¿sí? Hay muchas formas de solucionar los problemas. Acá simplemente hacemos un abierto cerrado, probing lineal y ya está. Pero este es el chiste de las tablas de hash. Digamos, ¿la tabla de hash es un diccionario? Sí, un diccionario es una tabla de hash, no necesariamente. ¿Sí? Esa es la respuesta corta. ¿Está bien? Buenísimo. Bien.
¿Algo más? ¿Les puedo ayudar en alguna otra cosa? Avísenme. Perfecto. Cerramos acá. Ahí está. Nos vemos el jueves entonces con nada, la práctica de diccionarios.